Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. Aquí estamos, siempre En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 80 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro martes a las 10 de la mañana en Radio Caput para compartir con nosotros Mundo en Clave. Este programa que intenta tener una mirada diferente sobre el escenario internacional, que es compartido después, más tarde, con los oyentes de la radio pública de Marcos Paz, la 90.5, y compartido luego también, mañana, por RPD Radio, FM 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones, que va los miércoles a las 20. Gracias como siempre en los controles Lali Grumeli y gracias a mi compañero acá a mi lado, Larry Levy. ¿Cómo va, Larry? ¿Qué dice usted, señor Hugo Gulman? Acá está? muy contento, diciendo que no sería una mala idea transmitir este programa desde el lugar del que nos vamos a ocupar hoy, por ejemplo. No, para nada. Nos vamos con todo el equipo. Pero no en la allá. capital, No en la capital. Poquito en las afueras de la capital. La capital también, otro lugar muy famoso está ahí a unos 180, 200 kilómetros. Estuve mirando en el mapa, son unos 2 horas y algo de viaje en auto, ¿no? Tendríamos que conseguir, ¿no? Una agencia de viaje que nos patrocine y nos mande cada semana a un país distinto, ¿no? Bueno, un poco copiando a Víctor Hugo, viste que siempre que viaja Víctor Hugo transmite desde donde está. Claro. Nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué no hacerlo con Mundo en Clave? Que hoy Mundo en Clave le va a dedicar el programa a quién, Lali. A ver. Respeta. Rap dominicano. Quieren ser igual que Charlie Family en el rap, pero no quieren ser igual que Charlie Family en el rap, pero no quieren ser igual que Charlie Family en el rap, pero no pueden entender que el rap aplica la reforma y si vienen contra mí uno por uno los mato. A la oposición de rap soy el candidato. Lo que tú haces hoy yo lo hice hace rato. Divulgué mi rap de loco. Súbelo. No vaina 10. Hay rap, bastante rap, pero hay mucha música bailable. Son los creadores de 2 ritmos que hicieron furor en el mundo y que lo siguen haciendo. La bachata y el merengue. No sabía que eran originarios de ese lugar, nacieron ambos allí. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Sí. 2 ritmos pero muy bailables y muy extendidos, ¿no? Que cada vez invaden más hacia el norte. Sí. Si vos vas a Nueva York, hoy vas a encontrar escuelas de bachata, de merengue, de salsa, de toda la música ahí del Caribe. Hoy prácticamente toda la música que estamos pasando, o que vamos a pasar, mejor dicho, es muy, muy reciente. Y siempre, esto lo
comentario nomás. Generalmente tenemos de reserva algún tema más. Porque sí, porque, qué sé yo. Siempre hay que tener la parrilla completa. Solemos pasar 3 temas, pero generalmente hay 4 o 5 ahí reservados, seleccionados. Y uno que lo teníamos preparado, pero dije, no, mejor vamos a dejarlo de reserva, este tema. Es de un cantante que está muy de moda en este momento y que el otro día estaba viajando con el auto por la calle Álvarez Thomas, capital, y me encontré con un cartel gigante de que está por venir a la Argentina. Ajá. Se llama, acá lo llamaríamos Miguelito Torres, se llama Mike Towers, ¿no? Pero, así que ahí estamos. ¿Vos conociste entonces a Jorge el Panadero? No, Jaime el Panadero, James Baker. James Baker. A ver, subilo un poquito más. El álbum. Ello hay pila de cuarto clavado y un carro que nos llama la atención. ¿Cómo es? Esto se aprende bregando en la calle, manito. Pero ¿podés hablar, Larry, y contar quién es, cuál es el país con la música de fondo? ¿Cómo lo ves? No, vamos a ir en silencio, ¿sí? Así podemos emparejar la voz. Te cuento, Hugo, le cuento a Lali también, que está ahí en los controles, que entre los primeros habitantes de América que descubrieron la presencia de Cristóbal Colón, no al revés, por estas tierras, fueron quienes estaban asentados en la isla que hoy se llama La Española. Territorio que se reparte en 2 naciones cuyos destinos, sabores y colores son diferentes, y no por casualidad, sino justamente por estos repartos de los conquistadores. Son parte de América, al sur del río Bravo, que viene sufriendo desde hace más de 500 años humillaciones y dictados de quienes se perciben con derecho a imponer sistemas que ellos definen como más avanzados y portadores de una cultura superadora. Lo curioso es que esos sistemas de producción y bienestar que el mundo autotitulado civilizado suponía mejor y más sofisticados, nunca fueron traídos para compartirlos, ni para compartir dichas y bonanzas, por supuesto. Los avanzados solo llegaron para eternizar su bienestar, explotando y saqueando los recursos y el trabajo de los catequizados. Después de más de 500 años de vejaciones, saqueos y genocidio, América Latina sigue siendo territorio en disputa, con lealtades quebradas, independencias simuladas y con recursos violentados por los mismos poderes que pretenden perpetuar sus zonas de confort, hundiendo en el barro de la historia el bienestar y los sueños de millones de seres humanos. Las historias de los países americanos no son cuentos de desarrollo y superación, son relatos llenos de dolor, sufrimiento y esclavitud. Uno a uno, los países que abordamos tienen historias análogas, con algunos matices. El color de sus cuerpos es similar, los sabores de su gente son parecidos y los aromas de sus sueños tienen fragancias afines. República Dominicana, de esta república vamos a hablar hoy, puede mostrarnos Punta Cana, pero esconde pobreza y desigualdad, como cada centímetro de nuestra patria grande. Bien, muy interesante, Larry, ¿eh? Muy interesante todo este planteo que haces, toda esta introducción a un país muy particular donde hay mucha pobreza y por otro lado un contraste con mucha riqueza generada por el turismo, ¿no? Uh-huh. No, y aparte tiene un paisaje fantástico como es todo lo que hay en el Caribe, sí, pero digamos como compitiendo con la pobreza, porque vos, Punta Cana, que es el lugar turístico por excelencia de República Dominicana, ¿quién llega a Punta Cana? La gente que tiene dinero. Y en contraste con la población local, que es la que sirve, esto que dicen los servicios hoteleros, los servicios, bueno, todo eso es la gente pobre de República Dominicana, ¿sí? Esa gente que brinda servicios por 2.50 pesos
¿sí? Y que vive en la absoluta pobreza. Cuando se va de ese hotel súper lujoso, se va a su casa, que a lo mejor está hecho de paja y barro, no lo sabemos, pero sí, intuimos por los datos que tenemos, ¿no? Inclusive hay otras playas, porque la más conocida, por supuesto, es Punta Cana, pero hay otras playas de las que se comentan algunas revistas internacionales dedicadas al tema y todo, que están entre las más lindas del mundo. Mirá que hay para competir, ¿no? Porque tenés en el Pacífico, tenés, por todo el mundo tenés lugares que son paradisíacos, ¿no? Una de esas playas, creo, si mal no recuerdo de la entrevista que hicimos ayer, la nombra nuestro entrevistado, ¿sí? Sí. Como nuevo polo turístico en competencia con Punta Cana, sí, de calidad superior, creo. Tal cual, sí. O que están buscando algo más elitista porque vieron que ya quizá tienen la posibilidad de tener más masificado, entre comillas, por supuesto, Punta Cana, ¿no? Y que están buscando un destino más exclusivo. Está tan todavía masificado que les pido que escuchen en la entrevista uno de los de la masa turística de dónde llega a Punta Cana. Es interesante, lo dice en la entrevista. Ahora ha mermado por asuntos bélicos, pero tal cual, llegaban a Punta Cana desde allá, la Rusia, ¿no? Con el que conversamos es con Manolo Pichardo, que es un hombre con mucha trayectoria política, no solo a nivel interno dentro de la República Dominicana, sino también a nivel internacional, a nivel regional y a nivel continental, porque ha presidido, actualmente es miembro de la dirección política y secretario de Relaciones Internacionales del partido Fuerza del Pueblo, que actualmente es un partido de la oposición, ha sido diputado también, y ha sido presidente del Parlacén, el Parlamento Centroamericano, y de la COPAL, ¿no? Que es la coordinadora de partidos políticos de América Latina y el Caribe, ¿no? Además es periodista y además tiene la característica de haber sido el único testigo de lo que se llamó Plan Atlanta, en abrir la boca y denunciarlo. Cuando se habla del Plan Atlanta, se habla de Manolo Pichardo, que fue quien lo denunció, y que es el Plan Atlanta lo que dio lugar a lo que sí todos conocemos como Lawfare, ¿no? El Lawfare nació ahí, en la ciudad de Atlanta, y si salió y no quedó guardado en el secreto de muchos participantes, entre los que había políticos, jueces, fiscales, ¿no? Periodistas unos cuantos, ¿no? Dueños de medios, dicen que algún dueño de medio de Argentina, directivos muy importantes, dicen que un expresidente de Argentina también estuvo allí. Él fue... Hugo, yo te propongo que con este tema, sumado a otros temas y a otros hitos o mojones del devenir político del mundo, hagamos un programa sobre el lawfare en el mundo, porque nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Tal cual. Y las que no conocemos. Bueno, eso es nuestro trabajo, ¿no? Ir a investigar esos hechos, ¿no? Pero digo, merece un programa entero. Mientras tanto, les ofrecemos dedicarle los próximos minutos a escuchar a Manolo Pichardo hablando de República Dominicana, y que no es solo República Dominicana, me parece que ya se extiende a otros lugares más, ¿no? Por supuesto, bueno, como toda persona que conoce mucho de geopolítica, ¿no? Así que vamos a la nota con Manolo Pichardo. Saludar a Manolo Pichardo. Aquí en Buenos Aires estamos Hugo Bullman y Larry Levy saludándote, Manolo, un gustazo como siempre. Y la primera pregunta es, ¿qué papel está jugando en la actualidad la República Dominicana en el contexto internacional, en la geopolítica? Bueno, la República Dominicana era un país, diríamos, ausente en la comunidad internacional hasta la llegada del compañero Leonel Fernández a la presidencia. De hecho,
debo mencionarles a ustedes que cuando se hablaba de República Dominicana y quizás de la isla caribeña conocida como la Española, la gente siempre lo asociaba a Haití, no a República Dominicana. Y me imagino que ustedes tenían esa experiencia. Nosotros estamos prácticamente fuera de todos los organismos internacionales y donde estábamos teníamos una deuda tan alta que no participábamos activamente. Eso cambió a raíz de la llegada al poder del compañero Leonel Fernández, que definió una política exterior de acercamiento y de presencia en todos los órganos y organismos internacionales. Bueno, ustedes conocieron del protagonismo del compañero Leonel Fernández, que jugó un papel incluso en conflictos entre algunos países como el que vivieron en su momento Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿lo recuerdan? Y que en una reunión del Grupo de Río, el compañero Leonel Fernández, siendo presidente de la República, bueno, pues intervino para, diríamos, acercar a estos países y resolver ese conflicto que había. Luego, ustedes recuerdan que también el compañero Leonel Fernández participó como mediador junto al expresidente Torrijos, al expresidente de Panamá, al expresidente del gobierno español José Rodríguez Zapatero y un enviado del Vaticano para mediar un poco entre el gobierno de Venezuela y la oposición, lo recordarán. Bueno, la República Dominicana tuvo mucha visibilidad incluso por la participación del compañero Leonel en las cumbres internacionales, en la ONU, en la propia OEA. Pero ocurre que a la llegada después de salir del gobierno Leonel Fernández y seguir Danilo Medina, eso empezó, diríamos, la presencia internacional de la República Dominicana empezó a mermar. Y ya nuestra participación en los eventos internacionales no era relevante, ¿verdad? Con este gobierno la situación se ha agravado, porque la política exterior del gobierno de Luis Abinader depende mucho de lo que define el Departamento de Estado. Cuando hay un conflicto internacional, el gobierno no fija posición hasta que los Estados Unidos no fijen una posición en torno al conflicto. Y entonces eso ha hecho que nosotros nos vayamos ausentando de todo lo relativo a los debates internacionales. Nuestra presencia en los eventos internacionales, en los cóncaves internacionales, ya no es relevante. Y el gobierno se ha circunscrito a un tema específico, que es el tema haitiano. Y digo el tema haitiano porque ustedes saben que nosotros tenemos una frontera con Haití y tenemos una presión migratoria bastante alta debido a la tragedia que vive el hermano país de Haití. O sea, un país, diríamos, con un estado en disolución, pudiéramos decir. No hay ninguna autoridad electa en Haití, ninguna. El primer ministro no es electo mediante los esquemas y los mecanismos establecidos constitucionalmente. No hay Congreso, todos los congresistas cesaron en su periodo. O sea, la Cámara de Diputados no existe el Senado de la República, no existe el aparato judicial como debía existir porque no es el resultado de la escogencia de los órganos como está establecido en la Constitución de la República. En fin, estamos ante un país sin autoridad y tomado por bandas, ustedes lo saben, ¿verdad? Por pandillas que son las que controlan el Estado. Ahora mismo el gobierno de ese país está, diríamos, en manos de las pandillas. Incluso el propio primer ministro no tiene autoridad si no es negociando con las pandillas. De hecho, voy a contar un acontecimiento que se produjo hace poco. El gobierno iba a hacer una ofrenda floral al padre de la patria, ¿no? Que es Toussaint Louverture. Pero resulta que las bandas impidieron que ese homenaje lo hicieran las autoridades electas y terminaron haciendo el homenaje a las bandas criminales, lo que ilustra, ¿verdad?, bastante bien lo que está pasando en ese país. Digo esto para que entiendan cuál es la situación del hermano país y la presión que ejerce una población desesperada, hambreada, víctima de las bandas que están asesinando, secuestrando a las personas. Entonces tienen una presión migratoria hacia la República Dominicana. Bueno, esa situación haitiana ha hecho que el presidente de la República en los cónclaves internacionales ignore toda la agenda internacional y se concentre solamente en el tema haitiano. Solo abordan un tema internacional si es del interés del Departamento de Estado. No es del interés del Departamento de Estado, entonces solo está concentrado el gobierno dominicano en el tema de Haití. Por lo que dices, Manolo, ustedes no tienen independencia en la política exterior.
de todas maneras debe haber intereses cruzados que miran al mundo con el interés que puede tener cualquier capitalista, cualquier empresa privada. Digo, las conexiones o los contactos con Europa, con China, con Rusia, ¿cómo están en este momento? ¿Hay algún interés? Bueno, nosotros establecimos relaciones diplomáticas recientemente con China, ¿verdad? Es la segunda economía del mundo, la primera en términos de paridad de poder adquisitivo. Y no podríamos ignorar el poder de China, la influencia de China, y obviamente no este gobierno, sino el gobierno anterior estableció relaciones diplomáticas con China. Era un esfuerzo que veníamos haciendo desde que el compañero Leonel Fernández era presidente y se logró finalmente durante la gestión del presidente Danilo Medina. ¿Pero qué ha ocurrido? Esas relaciones diplomáticas ya las había comerciales, ¿no? Pero esas relaciones, porque había una oficina comercial en la República Dominicana. Esas relaciones comerciales, diplomáticas, no han fluido diríamos, como nosotros esperábamos. Porque el gobierno, nuevo gobierno, es un gobierno neoliberal, gobierno de empresarios, ha establecido que China no puede invertir en cuestiones estratégicas como puertos, telecomunicaciones y eso. Sin embargo, le da la oportunidad de invertir a los Estados Unidos. Ellos arguyen que no lo pueden hacer por un tema de seguridad nacional, pero Estados Unidos lo puede hacer y ahí no hay una situación de seguridad nacional. Pero el flujo, sin embargo, el intercambio comercial con China se ha incrementado. Eso hay que decirlo, no es la manera que debió incrementarse. Con relación a Rusia, nunca hemos tenido una relación comercial tan fluida. Lo que ha habido, sí, ustedes saben que la principal fuente de ingresos de la República Dominicana es el turismo, y sí ha habido un flujo turístico de turistas bastante, diríamos, importante de rusos hacia la República Dominicana. Evidentemente que con el conflicto ruso-ucraniano ha mermado considerablemente el flujo de turistas rusos hacia la República Dominicana. Por lo tanto, el tema de la guerra, el tema de las sanciones no solo nos ha afectado en lo relativo al flujo de turistas, en lo demás no tanto, porque no hemos tenido una relación comercial, diríamos, importante con Rusia. ¿Con Europa hay algún contacto fluido? Sí, siempre hemos tenido una relación fluida con la Unión Europea, una relación comercial. También desde Europa hay un flujo importante de turistas hacia la República Dominicana y una fuerte inversión en República Dominicana. Creo que el tercer país que invierte en la República Dominicana, o región más bien, es Europa. En primer lugar están los Estados Unidos, luego está Canadá y le sigue la Unión Europea. Invierten básicamente en el negocio del turismo. Construyen hoteles, básicamente en Punta Cana, que es un polo turístico, el polo turístico más importante de la República Dominicana. Invierten también en Puerto Plata, que también es otro polo turístico importante. O sea, nosotros mantenemos el flujo con Europa, pero ustedes saben que Europa está siendo afectada por la crisis económica, hay una contracción de la economía y ya se está hablando de que en Europa hay una especie de combinación de inflación con contracción de la economía, ¿verdad? Y eso esperamos que afecte de manera considerable a la República Dominicana, ese flujo de turistas que llegan desde Europa a este país. Y con Latinoamérica, con todo el resto de la región, con el Caribe, ¿cómo es el comercio y los vínculos políticos? Nosotros tenemos una relación bastante fluida en la subregión centroamericana y caribeña, porque somos parte del proceso de integración centroamericano, del SICA. Y como parte del SICA, también hemos participado en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Somos parte del NAFTA, del NAFTA, y en medio diríamos, de ese acuerdo, tenemos una relación comercial bastante fluida con todos los países centroamericanos, básicamente los países centroamericanos, porque el único país insular que es parte de este sistema de integración es República Dominicana. Luego, el resto es de la Centroamérica ísmica. ¿Y con Argentina puntualmente tienen un vínculo comercial? Bueno, con Argentina tenemos, diríamos, un intercambio comercial modesto, ¿verdad? Tenemos, ustedes saben, el fuerte nuestro es turismo,
exportación de materia prima como el ron, el tabaco, ¿verdad? Sobre todo el puro, ¿no? El puro. Somos uno de los mayores exportadores de puro, bueno, el mayor exportador de puro del mundo ahora mismo. Desplazamos a Cuba. Y tenemos una relación, diríamos, un poco discreta, modesta, es la palabra adecuada, con Argentina, sobre todo porque tenemos un flujo importante de turistas argentinos que vienen a Punta Cana, básicamente, que es el destino turístico de todos los sudamericanos y de gran parte de los países del mundo donde llegan es a Punta Cana. Manolo, como para ir redondeando un poco la idea, como oposición ustedes tienen una agenda internacional, digamos, proyectada, algo que cambie la mirada del actual gobierno con respecto a la relación de Dominicana con el mundo? Por supuesto que sí. Nosotros estamos trabajando ahora en el plan de gobierno y en lo relativo al tema de política exterior tenemos una discusión bastante rica en la que estamos viendo una cuestión. El mundo es multipolar, ¿verdad? E independientemente de que Estados Unidos sea nuestro principal socio comercial, después sigue Haití, nosotros necesitamos diversificar nuestras relaciones comerciales. Es una realidad. Los BRICS son una realidad. Y como son una realidad, nosotros entendemos que las relaciones diplomáticas nuestras tienen que ser pragmáticas. Incluso tan pragmáticas que aunque tengamos una visión del mundo, diríamos desde la óptica progresista, tenemos que entender que Estados Unidos es un mercado importante donde viven cerca de 2 millones de dominicanos. Y debo decirle a ustedes esta edad, lo que mantiene la economía dominicana a flote es, como dije, turismo, y del otro lado es remesas. Y esas remesas vienen básicamente de los dominicanos que viven en los Estados Unidos, cerca de 2 millones de dominicanos. Por lo tanto, siendo pragmáticos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las relaciones con Estados Unidos tienen que ser buenas, pero tenemos además que mirar hacia otro horizonte. Tenemos que mirar a los BRICS, tenemos que fortalecer y ampliar nuestras relaciones comerciales con China y con el resto de los países que pertenecen a ese bloque importante que ahora son los BRICS más y que representan el 45% del PIB mundial. Por eso nosotros entendemos que nuestras relaciones deben diversificarse, deben ampliarse y deben adecuarse a lo que representa el mundo de hoy. Manolo, esa necesidad de la multipolaridad, de alguna manera hace que reciban presiones de Estados Unidos, no le gusta Estados Unidos, lo acepta, pueden manejarse tranquilos como para encarar negocios con otros países. Bueno, del patio trasero nosotros somos los más cercanos y evidentemente que a los más cercanos le toca mucha presión y evidentemente nuestro gobierno tiene presión, los anteriores más que porque hacer gobiernos progresistas, ¿verdad? Y tener una visión diferente del mundo y de las relaciones internacionales, unas relaciones internacionales y una política exterior más independiente, bueno, pues las presiones eran mayores. Ahora yo no creo que las presiones sean tanto porque, como le dije en principio, el gobierno está esperando cuál es la decisión del Departamento de Estado para sumarse, entonces las presiones son menores, porque no hay que presionar si el gobierno está sumado a la política exterior de los Estados Unidos. Pero sí, claro, hay presiones siempre y cuando el gobierno dominicano en algún momento ha intentado, ¿verdad?, por presiones internas, tomar decisiones que pudieran parecer independientes con relación a la política exterior. Manolo, te agradecemos muchísimo este contacto con Argentina. Fue muy útil para nosotros para conocer mucho más sobre la realidad. Para mí ha sido un placer reencontrarme con ustedes y un placer dirigirme al pueblo argentino al que tanto quiero. Muchas gracias. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar
Noticias. Política. Ministros de Defensa de la región se reunirán en Argentina en clave de cooperación por la paz. El Ministerio de Defensa que conduce Jorge Tayana será hoy el anfitrión de la segunda conferencia de América Latina y del Caribe sobre operaciones de la paz de las Organizaciones para las Naciones Unidas, que reunirá representantes de la región y del mundo. El encuentro, que se realizará a partir de las 10 y tiene el objetivo de consolidar la articulación en relación a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y servirá para aprobar el estatuto de la Red Latinoamericana y del Caribe para la cooperación del mantenimiento de la paz, que fue creada en Lima en el año 2022. Oficializan la aprobación del Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027. El plan propone políticas públicas centradas en las personas, sus comunidades, vínculos y contextos, entendiendo a la territorialidad en el marco del abordaje comunitario y las políticas de proximidad para garantizar la continuidad de cuidados desde una perspectiva de salud integral. Este plan es el resultado de un trabajo de elaboración colectivo llevado adelante en 11 rondas consecutivas realizadas desde noviembre de 2020 a marzo de 2021 con la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las y los responsables de salud mental y consumos problemáticos de las 24 jurisdicciones del país y el órgano de revisión nacional de la ley 26.657. Fútbol. Messi a un gol en La Paz de quebrar 2 marcas personales más. En caso de marcar en el estadio Hernando Siles, el capitán del seleccionado argentino llegará a los 30 gritos y pasará por uno a su amigo y ex compañero del Barcelona, el uruguayo Luis Suárez, como el máximo anotador de las eliminatorias sudamericanas. El otro objetivo será marcar por primera vez en la altura de La Paz, luego de 3 partidos en 0. El encuentro entre Argentina y Bolivia se disputará desde las 17 con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojic y la transmisión de la TV pública y TIC Sports. Más información en telam.com.ar. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Ay, muchachita framboyá, cuando te puse la madrugada, nace luce de vapor. Ay, nace luce de vapor. Cerrando mi intención de fundir un poco más. Ay, de fundir un poco más. Sin ti yo diré que ni quiero despertar. Ay, que ni quiero despertar. ¿Ves que tiene una onda? O sea, vos que sabés de música. No. Por lo menos más que yo soy un oído de madera, pero he logrado detectar que la música centroamericana incluye dos ritmos diferentes en un mismo, digamos, ejecución musical. La percusión va a un ritmo que es muy parecido al africano y los vientos tienen otro ritmo. La combinación no es nada fácil. Es decir, ser músico centroamericano implica tener un oído estéreo, ¿no? Es decir, hacia los dos lados. Es muy interesante, muy interesante. Es lindo esto, como suena. Esto se llama Muchachita Framboyán. Y canta la gran Magwan. Hay mucha presencia también. De hecho, el presidente Abinader, que es el presidente actual, Luis, es de origen libanés. Es la segunda vez que ocurre en la historia de República Dominicana un presidente de origen, digamos,
de países árabes, no sé si es musulmán, cristiano o lo que sea, pero digo, con origen allí por Medio Oriente. Larry, ¿tenés alguna conclusión de la entrevista? Mira, a ver, es un tipo muy, muy formado, nos dio un panorama muy interesante de cómo se maneja la política, pero es tan diferente el manejo de la política a lo que estamos acostumbrados que nos llama la atención. Nosotros que venimos, digamos, auscultando el latido de la política en todo el mundo, nos llama la atención. Hay un grado, expresa nuestro entrevistado, un grado de sumisión política a Estados Unidos muy importante. Él y su movimiento, que hoy es opositor, se muestra descontento, digamos, poco feliz con la sumisión, lo decía él, al Departamento de Estado y a las decisiones del Departamento de Estado en política exterior. Ahora, lo que ellos proponen tampoco es una independencia absoluta de la gran manzana. En digamos, absoluto. No sé si existirá algún grupo político, probablemente exista minúsculo, porque parece estar como establecido que es así. Inclusive vos hacías una observación ayer en algún momento fuera de la entrevista, acerca de las comunicaciones telefónicas con la República Dominicana. Varios países de Centroamérica y del Caribe tienen el prefijo 1, que es el de Estados Unidos. Es decir, curioso, ¿no? Pero bueno, así se manejan, dependen estrictamente del gran país del norte, lo cual les parece bastante natural. Sí, vos lo dijiste, les parece bastante natural, es parte de su geografía política y no es que reniegan de no tener independencia o no tener cierta personalidad, ¿sí? No, ellos no se perciben como yanquis, pero la sumisión cultural o política es muy, pero muy profunda. Sí, y después con algunas cuestiones como, por ejemplo, que el segundo país con mayor... Pero de eso vamos a hablar después, ¿no? Del trato comercial, ya forma parte de una cantidad de datos duros. De datos duros que vamos a ir abordando. ¿Te parece que vayamos al informativo? Vamos a recorrer un poquito el mundo y volvemos a Punta Cana. Dale. Al cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas llevada a cabo en Cali, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó la política de Estados Unidos contra las drogas. Petro anunció que su gobierno iniciará un plan nacional con un enfoque no punitivista para abordar la problemática. En tanto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, también presente en la conferencia, consideró que para enfrentar la drogadicción y la violencia se deben atender principalmente las causas. Alemania aumentará en 20 millones de euros la ayuda humanitaria a Ucrania. Así lo declaró la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. El importe de la ayuda humanitaria, financiera y militar alemana a Ucrania durante los últimos 18 meses asciende a unos 22.000 millones de euros, recordó Baerbock. Entre otras cosas, Berlín suministró a las autoridades de Kiev sistemas de defensa antiaérea y tanques. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia reveló que las autoridades estadounidenses calculan que en Níger la eliminación física de los golpistas, que cuentan con el apoyo de la mayoría de la población, es una opción efectiva. Según el informe, Estados Unidos no está satisfecho con lo que ocurre en África después de que un grupo de militares nigerinos tomó el poder. Washington estudia poner freno al proceso de transformación del continente africano que pretende romper la hegemonía de Francia en África Occidental, según el texto dado a conocer por la inteligencia rusa. Y hablando de Rusia, Rusia quiere establecer un régimen sin visado con toda Latinoamérica y el Caribe. Y ya está trabajando en lograrlo. Lo declaró el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Sketinin, y el diplomático afirmó que Moscú ya tenía establecido un régimen de exención de visas con 27 de los 33 países de la región y está negociando para abolir los visados con Bahamas, Barbados, Haití, México, Trinidad y Tobago
y Santa Lucía. El presidente brasileño Lula da Silva anunció la creación de nuevos territorios indígenas y 2 nuevas y enormes reservas ambientales. La decisión es parte de un conjunto de medidas para preservar la mayor selva tropical del mundo. Lula hizo el anuncio en un acto en el que conmemoró el Día de la Amazonia. Entre las medidas se destaca un decreto que permite destinar recursos para usos que garanticen la preservación de 500.000 kilómetros cuadrados de tierras de propiedad del Estado en la Amazonia. En Sudán, al menos unas 30 personas murieron y decenas resultaron heridas el último domingo en bombardeos aéreos de fuerzas del ejército en un distrito del sur de la capital, Jartum, según lo denunció un grupo llamado Prodemocracia. En horas de la mañana, las fuerzas aéreas bombardearon el área del mercado de Kura, aseguró un llamado Comité de Resistencia del barrio. Este grupo, llamado Prodemocrático, estuvo organizando asistencia entre residentes desde el comienzo de la guerra y había divulgado días antes otros 11 muertos, todos ellos civiles. El Comité de Resistencia indicó que siguen llegando pacientes al hospital Bachair. Y cerramos en América Latina. Ayer, 11 de septiembre, se cumplieron 50 años del golpe militar en Chile que derrocó y asesinó al presidente Salvador Allende. El acto central de recordación fue encabezado por el presidente actual, Gabriel Boric, y contó con la presencia de dirigentes y mandatarios extranjeros, pero no con representantes de la pinochetista Unión Democrática Independiente, que reivindicó el golpe. Boric recordó a Salvador Allende frente al Palacio de la Moneda, sede del gobierno, en la Plaza de la Constitución, donde se montó una enorme carpa. Allí, Boric llamó a la reflexión y a no olvidar el pasado y seguir adelante con la vía democrática. Bien, y aquí estamos, acá seguimos, volvemos a Punta Cana. ¿Alguna vez pensaste en... Qué pregunta rara que te voy a hacer. A ver. ¿Morir soñando? No, ¿Morir soñando? no se me ocurrió ese pensamiento, ¿No? esa reflexión, no. Bueno, te Que cuento, me encantaría morirme durmiendo sin ninguna duda, ¿no? Sí. te cuento que morir soñando se llama una bebida Ajá. muy tradicional que se toma en República Dominicana. Es la naranja o china, también la llaman en República Dominicana, una china, y la leche, que habitualmente no se combinan, pero que en esta bebida sí se combinan las dos, la naranja y la leche, y lleva ese nombre, ¿no? Es la bebida más popular en la República Dominicana y se sirve como refresco, como merienda o para acompañar un sándwich en comida ligera. Parece que hubieses estado allí, ¿no? ¿Estuviste en Punta Cana? Vamos a un poquito a los datos duros de República Dominicana. Es interesante como fenómeno, ¿no? Es un país que tiene una pobreza estructural bastante importante. Tiene 10 millones, casi 11 millones de habitantes. El 85% de la población es católica, según los datos. El otro 15% son creencias africanas o algunas minorías muy menores, ¿sí? Tiene una superficie de casi 50.000 kilómetros cuadrados y comparte la isla con Haití, ¿no? Es una isla que se llama La Española, donde hay 2 países. Tiene un cerro interesante porque es como un volumen interesante en el medio del Caribe, que se llama Pico Duarte, que tiene 3.087 metros de altura, es la más alta del Caribe. Bueno, como vos decías, el turismo aporta al Producto Nacional Bruto el 10% de los ingresos. Después está la agricultura, apenas producen azúcar, cacao, café y tabaco. Y después hay unas manufacturas muy menores, principalmente productos textiles, algo de calzado y algunos productos electrónicos, ¿sí? La desigualdad, mira, voy a dar datos que van a sorprender, porque habíamos dicho, con una estructura tan pobre, con tan pocos habitantes, el índice de pobreza es muy alto, pero es apenas más alto que la Argentina.
porque se mide el índice Gini. Yo exactamente no sé cuáles son los criterios para fijar los índices de pobreza, pero ellos están ubicados con 48.7 y nosotros la Argentina está con el 44.6. Ellos tienen una pobreza del 21,6% en términos porcentuales de la población dominicana. La Argentina hoy tiene 39%, con una infraestructura mucho mayor, enormísimo, ¿sí? 5 veces más, 6 veces más. Pero tenemos una alta índice de pobreza. El Producto Bruto Dominicano... Estaba pensando, Larry, pensando siempre que estos programas dedicados a la geopolítica, siempre el punto es cómo relacionarlo con nuestro país, que es lo que vos habitualmente hacés con estos números, pero me parece interesante porque si hay algo que tiene la Argentina es una capacidad de reacción que depende de la política exclusivamente. Sin ninguna duda. Ellos tienen unas limitaciones en cuanto a territorio, en cuanto a riquezas naturales, ¿no? Sabes que estás poniendo el acento en algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el índice de pobreza de ellos no va a cambiar o no cambia sustancialmente. El nuestro, hoy 39%, hace 5 años no era así. Si tenemos una capacidad de reacción que puede disminuir ese estado de pobreza y de indigencia que tenemos hoy muy alto en poco tiempo. Y todos son decisiones políticas. Bueno, ¿sí? Asumió el actual gobierno argentino, asumió con una capacidad industrial instalada del orden del 48-49% solamente, y ahora está en el 70%. Es decir, que lo que ha crecido la capacidad industrial y todavía lo que tiene para crecer, la misma capacidad industrial que hay. Volvemos a recuperar un PBI que estaba muy, muy deprimido. Por eso de lo que depende es de la decisión política, porque en nuestro caso el problema es un problema de distribución de riqueza, no de riqueza. Claro, es la renta, ¿quién se lleva la renta? Bueno, el Producto Bruto de la República Dominicana en el 2022 ascendió a 108 mil millones de dólares, mientras que la Argentina en ese mismo año, 2022, a 600 mil. Es decir, tenemos ellos son el 20% de nuestro PBI, más o menos, ¿sí? Per cápita, el PBI en República Dominicana asciende a $9.700, por supuesto no es parejo, y en la Argentina $13.162, es decir, tenemos un PBI per cápita mucho mayor. Por eso digo, la distribución, lo que vos decías recién, la distribución de la riqueza es un factor que tiene que ver con decisiones políticas. Bueno, como decíamos, el turismo aporta el 10% del PBI, la agricultura el 7,4%, la manufactura el 13%, la construcción el 5% y el comercio 18%. Depende mucho del comercio y del turismo. Transporte y almacenamiento apenas el 8%. Y en los servicios financieros el 12%. La balanza comercial es interesante, ¿sí? Porque hay un déficit permanente que no sabemos cómo se sostiene. Claro, eso es lo que condiciona la sumisión a Estados Unidos, sin ninguna duda. La balanza comercial de la República Dominicana es deficitaria. En el 2022 el déficit comercial fue de 18 mil millones de dólares. Esto representa un aumento del 20% con respecto al año anterior. Imagínate cómo viene ascendiendo poco a poco ese déficit comercial, ¿sí? Las exportaciones de la República Dominicana ascienden a 12.390 millones de dólares, mientras que las importaciones son 31.000 millones de dólares. ¿Qué importa República Dominicana? Petróleo crudo y productos derivados, maquinaria, automóviles, químicos y plásticos. Es decir, no produce nada de las cosas trascendentales de la vida de un país, como puede ser... A ver, decir que la Argentina es un país desarrollado sería presumir de fanfarronear, pero somos un país en vías de desarrollo con un potencial y una infraestructura que nos va a permitir de algún modo tomar ese envión si la política lo decide, ¿no? Tendrá que ver con eso. Es interesante, entre los datos que pudiste recoger, ver cuáles son los principales socios comerciales, ¿no? Ahí está. que tiene República Dominicana. El primero, lógicamente, naturalmente, es Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y el segundo socio comercial, Haití, muy un país llamativo, al que nuestro entrevistado
definió muy bien su estado o su no estado, porque en realidad lo que dijo de Haití es que no existe Haití. Que no existe Haití, sí, tal cual. Y también el tema del problema que están teniendo ya desde hace bastante tiempo y que estos días recrudeció con el cierre de fronteras. Bueno, hay una presión, lo decía y bueno, vamos a afirmarlo, hay una presión muy fuerte en la frontera para encontrar una salida, que nunca es tampoco República Dominicana. Los haitianos quieren irse a República Dominicana como escala para irse, por ejemplo, a Estados Unidos o a México, ¿sí? O u otro destino, ¿no? Que sea más apacible. Volviendo a los socios comerciales, Haití el segundo, dijimos, Puerto Rico es el tercero, Canadá es el cuarto y Suiza, mirá, curiosamente, es el quinto. Quizá tenga que ver con el tabaco, ¿no? O bueno, él dijo, ¿no? que le ganó el primer puesto en exportación de puros a Cuba. Cuba, con todas las limitaciones que tiene de exportación e importación, y el bloqueo, impide que pueda crecer la industria del tabaco, ¿no? Pero bueno, República Dominicana tiene una economía abierta y en este momento es el primer exportador del mundo de puros, ¿sí? Con muy buen tabaco, que tiene que ver con el Caribe, ¿no? Que tiene que ver con claro, eso. Claro. Bueno, a ver, como para ir concluyendo, la deuda externa también es importante, ¿no? Tiene una deuda externa per cápita de $5.100 y en la Argentina tenemos una deuda per cápita de 8.600. Son datos, ¿no?, que uno va recogiendo y puede trazar. Muchos son engañosos y tiene que ver con la fuente, pero digamos que es un país no desarrollado, República Dominicana, sumamente dependiente de Estados Unidos, con una cultura, con una mixtura en la cultura que se expresa en la música, lo vimos, lo escuchamos, y me parece que, bueno, cuando hablamos de Centroamérica tenemos que tener cuidado con el análisis geopolítico. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, la mirada política del ejercicio de la praxis política es absolutamente diferente a la que vivimos digamos, desde el Caribe para abajo, ¿sí? La estructura de resignación a la imposición de Estados Unidos con respecto a política exterior, economía, es tan alta que no permite visualizar independencia o dependencia, ¿sí? Para ellos hay una sola forma de mirar la realidad, que siempre es a través de la lupa o de los anteojos de Estados Unidos, ¿sí? También hay toda una región, Centroamérica, en la que uno empieza a mirar en el mapa, cuando ves el mapa y mirás las islas y ves lo que fue o sigue siendo de Holanda, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Portugal, de Estados Unidos, se han abalanzado, ¿no? Me hace acordar a un cuento que había escrito Neruda, pero bueno, no viene al caso. Era en realidad Neruda siempre viene al caso. Sobre los españoles y las riquezas, ¿no? Y cómo se abalanzaron, que se llama La Palabra, porque hablaba de la palabra, de cómo se fueron apropiando de todo, pero nos dejaron la palabra, decía en algún momento, ¿no? Bueno, Eduardo Galeano también profundizó en las relaciones con las venas abiertas de América Latina, y también es el que dijo de alguna manera que ellos trajeron la Biblia y la espada, unos se quedaron con la espada y otros con la Biblia, ¿sí, no? A nivel turístico, alguna vez me contaron que, digamos, alguna gente que había estado ahí, bueno, seguramente un poco prejuiciosa, pero que, bueno, yo iba a Punta Cana, que decía, si vas alguna vez, bajate del taxi y andate directo a Punta Cana, no te quedes en Santo Domingo. Sin embargo, cuando uno empieza a rastrear el lugar, te das cuenta que Santo Domingo tiene lugares históricos muy, muy interesantes, desde edificios, todo un sector colonial, el Alcázar de Colón, que fue la residencia del virrey Diego Colón, hijo del descubridor, porque a Dominicana... Descubridor, no, lo descubrieron a él. Lo descubrieron a él, esa es la diferencia. Claro, cuando estaba llegando. Claro. Pero me estás quedando en falta. ¿Sí? Comida, ¿qué se come?
Ah, yo te iba a hablar de turismo. No, ¿sabes qué? Turismo sabemos que Punta Cana, y el otro destino que no recuerdo bien cómo se llama, que lo nombró nuestro puede ser entrevistado. la isla Saona, la península de Pedernales, hay muchos lugares. Él habló de otra playa. La isla Catalina, Las Terrenas. Sí. Bueno, Las Terrenas es uno de los lugares, ¿no?, donde también se fue retransformando, porque era un lugar que era mucho más rústico. Y podemos llegar en yate, ¿no? Podemos llegar en yate. Bueno, a Punta Cana inicialmente se llegaba solamente o por agua o vía aérea. No tenías otra forma de llegar. ¿Hay yate de Uber? No digo, sé. como para llegar a Punta Cana de manera elegante, ¿no? ¿Sabés cómo se llamaba el nombre original de Punta Cana? Punta Borrachón. Ajá. Imagino por al qué. principio se pensó en talar parte de toda esa selva para exportar madera a Puerto Rico fundamentalmente. Y en 1970 solo se podía acceder por mar o por aire. Y hoy justamente es uno de los mejores destinos caribeños, ¿no? Y bueno, y vos me preguntabas... Bueno, sí, claro, sí, porque ya está siendo la hora del almuerzo, dentro de una horita hay que almorzar algo, ¿no? y de eso vos querías hablar. Claro. Mirá, la gastronomía, por ejemplo, la tradicional, tiene que ver con el arroz, las habichuelas, la carne, el aguacate. Las habichuelas son porotos negros. Sí, sí. ¿Frutos de mar? Sí, frutos de mar muchísimos, porque obviamente obvio, tiene ¿no? un sector costero enorme, muchos mariscos y variedades de pescados. Después tiene mucho en común con otros países de Latinoamérica, el tipo de alimentación, ¿no? Tienen el sancocho dominicano, porque está el sancocho, y de esto hemos hablado recorriendo otros países, ¿no? Ojalá, virtualmente, ¿no? virtualmente. Claro. Pero nosotros somos ciudadanos del mundo. El sancocho tiene una versión de lujo, que es el sancocho dominicano, que es lo llaman sancocho de 7 carnes, en el que hay 7 tipos diferentes de carne de 4 variedades de animales, ¿no? De cerdo, de vaca, de pollo y de chivo. Y se mezclan con hierbas, vegetales, especias, plátano. Un gran guiso. Plátano, que el plátano también es otra comida. Se mezclan, se produce todo eso, se hace un caldo, obviamente, muy rico, muy sabroso, muy espeso, además, y con mucha carne diferente. Esto se suele servir con arroz blanco, con unas rodajas de aguacate y con una salsa muy picante que se llama agrio de naranja, ¿no? Hay mucho. Después está el mangú con los 3 golpes. Los 3 golpes son Mangú suena algo africano. Yo creo que la influencia africana también tiene que haber traído algo de su cultura gastronómica. Puede ser. El mangú en realidad es un término más genérico. Sería una especie de puré. O algo parecido a lo que nosotros llamamos puré, ¿no? Que es se prepara de los 3 golpes con salame, queso frito y huevo, ¿no? Y que es una comida exclusivamente dominicana también. Se come con puré de plátanos verdes, se sirve con cebollas rojas salteadas y con una guarnición pesadito, de huevo frito, salame y queso frito también, ¿no? ¿Qué más? Se sirve también como plato de desayuno y a veces como cena. Puede llegar a ser en desayuno, ¿no? A los que les gusta un desayuno fuertecito. El arroz blanco, bueno, es algo común en toda la región. Sí, pero no es igual el arroz, en todo el mundo. Hay arroces de diferentes tipos, ¿sí? Hay de diferentes, hay una variedad de preparación enorme, diferente, ¿sí? Después hay otra comida que se llama la bandera dominicana, que es una comida tradicional que consiste en arroz blanco con habichuelas guisadas, con pollo guisado o res, también puede ser. Ese es otro. Y bueno, en fin, hay mucho, pero ya nos estamos yendo. ¿Hay algún disquito ahí último? Así. Y recordemos que el país que tocamos hoy es el que descubrió a Colón. Eso me parece sumamente importante, ¿sí? Tal cual. Bueno, nos vamos yendo con
como siempre, con un poquito de música. Qué tarde que se hizo. Sí, Conversando bueno, ¿viste? Sí. Escuchá, esto es más tradicional. Se llama Mujer sin Alma, es un tema muy nuevo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que te decía antes con la bachata. Ahí está, ahí nos vamos yendo. Bueno, nos encontramos el martes que viene. El martes que viene, como siempre, gracias Lali Grumeli. Gracias Marcos Paz y Radio Pública de Marcos Paz. Gracias a toda la gente de Oberá Misiones a través de RPD Radio FM 97.5 y a todos los oyentes, por supuesto, de Radio Caput, que están cada martes escuchándonos. Hasta la semana que viene a las 10, como siempre. Y hoy me encuentro destrozado y abrazado de una botella. Tiene un veneno que me gusta y al que no quiero renunciar. Es mala pero no me importa, solo con ella quiero estar. Y a mí me tiene arrodillado, que casi robo para ella. Lo que me pida se lo doy, porque a mí se me olvida todo cuando estoy entre sus piernas. Ambos estamos seducidos por una Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10. Radio Caput. En Caput Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en